Como los malos maestros que preguntan a uno por digamos, ¿no? Estoy moviendo así un poco de decir, como también gente que me ha preguntado, ¿cómo, en qué orden o en qué? Digo, estamos conociendo todavía, estamos presentando y no puedo aprender el día de clase. Claro. No hay que la libreta, la libretina, pero de hecho, vamos a esperar por lo menos a ver también si el libro que por ejemplo, ¿no? O sea, también sabemos por el local, que todavía no estamos por la duda y eso, ¿no? Entonces, bueno, todavía tenemos tiempo para darle un poco de forma de todo, de todo lo que es prepararlo, ¿no? Era un poco la idea, ¿no? De hacerlo. Y nada, entonces te voy comentando así cosas como muy básicas, y ahí sí, ya vamos. Esto suena, ¿no? Estamos hablando de la Constitución, ¿verdad? Sí, pero acabo de repetir otra vez. La Constitución española. No, son cosas que saben, pero por lo menos que nos suenen. Que nos suenen a ver, esto ha sido, mira, he puesto la diapositiva de esto, tengo la presentación puesta de viernes, que estuvimos en la Liga de la Frontera, ¿vale? Y bueno, esto por ejemplo, hay por ahí una encuesta online y que la pasamos a los pueblos que vamos a ir para que digan, para que se rellena online en el Facebook, para que digan cómo dicen, cómo usan en cada pueblo más. Y veis que hoy de frontera, que está ahí abajo de todo, seguro que casi todas que os suenan, ¿no? Muy cansado, gostado, apropiado, loco, perro, achipere, pachacharo, agujero, araña, morlaño. A ver, porque lo primero lo ponéis normal, muy cansado, y luego ponéis guardado, baldao, milao, baldao, me quedo aquí no Muy cansado, baldao. y loco, repiao. Tarumba, sí, el tarumba me suena. El vaco también, ¿no? El perro. Y un archipel. Archipel y cacharro. Ayuda un poco porque si no que araña por daño, Claro. eso les contaba, claro, de esos cuadernos que había para aprender la caligrafía, que era como que cada sílaba le ponían un animal. Fueron los mejores. Claro, pues entonces el araña, y ahí lo mismo contaban, dice, claro, que veíamos la araña y decíamos mo. Morraño. Dice, no, la maestra, mua, mo. ¡Qué buena! No, vale, a ver si lo. La maestra diciendo, de araña. La araña y modo de morraño. Mo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, así como repaso, ¿no? Hacemos repaso, que es como un poco la teoría, ¿no? Hay que hacer una clase para que parezca un poco de clase, pero también sirve un poco para saber, pero esto de, a lo mejor en clase es extremeño, pero esto existe, o por ejemplo, los que voy a hablar, que el nuevo, eso es extremeño, existe, eso es una lengua, eso mismo, ¿no? Entonces, pues vamos a situarnos un poco, a ver si es lo mismo estudiar extremeño que estudiar francés o inglés o alemán. Entonces, bueno, la Constitución española nos dice, según no sé muy bien, así que el castellano es la lengua española oficial y todos tenemos que conocerla y el derecho a usarla. También dice que en la demás lengua española serán oficiales, por ejemplo, el gallego, el catalán, el vasco, el otras regiones, pero hay un punto 3 por ahí como que casi nadie llega. No he llegado. No, ni aquí ni en casa, digamos, ya lo que es No. Total, que dice la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Modalidad lingüística, como una palabra ni para ti ni para mí. O sea, no son ni lengua, son un dialecto, ni lengua, ¿vale? Modalidad, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque el Estatuto de Extremadura, ¿vale? El Estatuto de Extremadura dice que cosa de la Junta de Extremadura la protección de las modalidades lingüísticas propias de Extremadura. Entonces esto por lo menos así lo que me dice el Chacho. Es algo aparte del castellano. Chacho, buena parte, el Hacho del norte, o sea, hay sitio, en Almería se vuelve como Hacho, pero como que el más corriente, más propio, que más se escucha es Chacho. O según como quiere cambiar la gente, pues dice más Chacho. Y entonces dice eso, dice Chacho, por buena parte del castellano en Extremadura hay más cosas.
no sabemos qué, no sabemos cuáles son esas condiciones, esas modalidades lingüísticas propias. Si sabemos que hace 40 años que está la autonomía de Extremadura y lo más que se ha hecho de estas cosas de la modalidad lingüística ha sido la fala de Sálima, que son 3 polillos que están en Sierra de Gata, que comentamos otro día, ¿vale? Fala de Sálima, que lo declararon bien intercultural en el año 2001, pero fue porque los gallegos decían que eso era gallego, entonces fue como para que no nos lo quiten, le ponemos que es bien interés cultural y decimos que es la fala de Sálima. Pero eso no es portugués, la fala. No. Sí, no. Sí, no. Es una mezcla. Es mezcla con palabras portuguesas y palabras de Cartú. Sepa. Mezcla. Ayer dijeron en el telediario, hablando de la fala, me acordé, digo, mira qué oportuno, que es la lengua más antigua de España. Sí. Bueno, Es la lengua. a lo mejor la que menos ha cambiado desde. Pero bueno, pero eso también era un poco periodístico, ¿sabes? Como. La lengua. Yo Hay que estoy prestando atención como a ver Ha salido otra noticia que es como la aldea perdida de Asterix está en Extremadura. Como entonces, y verás que una de las explicaciones que se ha dado de esta fala de Sálima es como era un país perdido, donde no llegó, como si eso, hace 800 años, llegaron allí unos gallegos, cayó una nevada y entonces no podía entrar nadie y se han quedado aislados allí y siguen. Y no. Tiene más que ver de dónde está. Tiene del lado portugués y tiene del lado. Tienen cosas que dicen, por ejemplo, no me va a vagar. Pues esto también lo tienen en fala, o por ejemplo decir en gallego y en portugués, dicen pai y mai, para decir padre y madre, pero en fala dicen pai y mai, como que decimos nosotros en literatura. Qué raro, ¿no? ¿Dónde está? ¿Vale? Total, que es bien intercultural, pero no se ha hecho nada, ¿no? Más allá del bien intercultural, no sigue sin estar en la escuela, sigue sin. O sea, lo usan, pero no tienen forma de aprenderlo más que de padre a madre de boca a boca. Y eso creo que comentamos el otro día, que el problema de eso es que poco a poco pues, se va mezclando, ¿no? Porque es decir, la gente más nueva, la gente joven lo habla igual, pero por ejemplo, sin darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, golondrina, en portugués es andorinha, y en fala también dicen andorinha. Entonces, el problema es que la gente de la joven pues, a lo mejor está diciendo gústame as golondrinas, ¿no? Es decir, no, ese se ha colado golondrina, en realidad es castellano, se les ha colado y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, mi intercultural pues ha quedado un poco vacío, es decir, no han hecho nada. Bueno, ya del extremeño y del resto ya nada, ¿no? Nos ha hecho mucho de esta modalidad lingüística propia, ¿vale? Decíamos también, UNESCO, esto decíamos que estamos en Ciudad Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, ¿no? Es UNESCO quien dice que esto es Patrimonio de la Humanidad y que Mérida es Patrimonio de la Humanidad y que la Siberia reserva la biosfera y dice que Parque Villuerca y Torrejara y demás. Pues, además de eso, o fuera parte de eso, decimos, la UNESCO también tiene un catálogo de las 7.000 lenguas que hay en el mundo, también se dedica a cosas inmateriales, patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial, el flamenco, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Patrimonio inmaterial, pues tiene un catálogo, tiene un atlas de lenguas en peligro de extinción y bueno, la diapositiva está mezclada, ¿no? Una en castellano, otra en extremeño, así, por lo menos que a veces escritas un poco, que invita el extremeño como lengua, entre estos troncones telones y modifican que están definitivamente en peligro de extinción, ya que la subtransmisión es ligeramente rara. O sea, es decir, nunca se aprende en la escuela, esto lo explicamos mucho en los colegios, ¿no? Con la semana este en la escuela coincide con el Día de la Lengua Materna, de la UNESCO también, que es el 21 de febrero, y explicamos a los muchachos, ¿no? Y, a ver, para, ¿no? Que al final le preguntan, bueno, y lo explicaba un poco otro día, ¿no? En el colegio decía, le preguntas a los muchachos ahí, ¿no? Muchachos de primaria, y me dice, decime el lengua del mundo, pues inglés, alemán, ruso, tal, y en España, gallego, catalán, ¿vale? Y en Extremadura, y en Extremadura. Y sale por ahí uno, ¿Castro? ¿Qué era así? Y ya te dicen, claro, y digo, ¿y si pregunto que me digas la palabra en Castro? No sabe, digo, pero ¿y si pregunto que es una pitera? Todos saben lo que es una pitera, ¿no? Todos saben lo que es una pitera. Nuestro castellano es brecha. Ah, claro, brecha, sí. Dice, vale, digo, ¿y brecha dónde queréis que haya aprendido esa palabra? ¿En la escuela? No, en la escuela no, en casa. Eso tengo materno. Eso es la que se nos hemos aprendido en la escuela. O sea, a partir de ahí vamos tirando de esto, ¿no? Es decir, el problema son palabras que no te las enseñan en ningún lado, y las puedes aprender en ningún sitio,
Si no, que la aprender en clase. Y si por el medio está todo de corregirte y decirte que así no, pues mejor brecha. Voy a decir brecha que más fina, más queda mejor. Pitadera, por ahí. Yo pensé que lo correcto era pitera y luego cuando pitera. No, quiero correcto, así un paquete. Claro, ¿no? La idea como los colegios, yo digo, claro, en el taller también están los profesores, ¿no? Y digo, no os estoy diciendo, señores docentes, no os estoy diciendo que le digáis que está bien dicho brecha de si ponen en un examen en un trabajo, pero que le diga que se dice brecha de dónde viene. No que le diga, no se dice, claro, muchos se quedan con ¿por qué está mal brecha? Pues si brecha, como digo yo, ¿no? Y que le pregunta, digo, ¿vale? ¿Ponerles un WhatsApp a amigos de ¿pero has hecho una pitera? Claro, es verdad, me lo escribí por una brecha. Y luego, cuando le hacemos 45 pitera. Sí, lleva lo mismo. Claro. Muy bien. Pero bueno, y SIL International, que es un poco la gente que más sabe de esto de lengua, y le tiene dado al extremeño una lengua, o sea, una matrícula, este XT que dice. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, esto sirve, por ejemplo, para la Wikipedia, que decíamos, ¿no? Que si entras en Google Extremadura, veis que la página, y entras en Wikipedia, pues una búsqueda, y ahí tiene que ir a poner otros idiomas, ¿no? Y por ahí vas a ver, sale extremeño. Decía que esto fue porque nosotros le preguntamos a Wikipedia pregunta a SIL International y dice, ¿esto existe? ¿O se lo está inventando? Y yo, sí, claro, existe esto. Hay una Wikipedia en extremeño, ¿no? Les explicaba, por ejemplo, que en la Liga Frontera alguien ha cogido el artículo en castellano de la Wikipedia y lo ha puesto en extremeño. Alguien, Hugo Olivera, se ha traducido todo el artículo, ¿no? Y también decíamos esto del Consejo de Europa, creo que aquí también llegamos, ¿no? Sí. Vale. Del Consejo de Europa, que igual, ¿no? Te viene alguien de fuera para que te diga, ¿no? Como, igual que con la mezcla que le tiran de oreja a veces a cárcel, ¿no? Como no vamos a vivir, quitamos lo de la declaración de patrimonio de la humanidad, pues el Consejo de Europa le dice, ¿no? Que es un tratado que se llama Carta Europea de las Lenguas Regionales Minoritarias, y es la primera vez que el Consejo de Europa le da como un tirón de oreja a la Junta y le pregunta que qué pasa, ¿no? Es decir, qué va a hacer para proteger, igual que entendemos el peligro de extinción del buitre de Monfragüe, pues no dijimos, pues, para los que quedan, pegamos un tiro y así podemos hacer chalet, ¿no? No se nos ocurrió esto, ¿no? Dijimos, vamos a protegerlo, vamos a tomar medidas para que esto no se pierda, ¿no? Entonces está este documento por aquí, que es del Ministerio de Política Territorial, y entonces el Consejo de Europa le preguntaba al Gobierno de España y a la Junta, le dice, aclárenos la situación del extremeño en Extremadura, ¿no? Otra lengua más. Y este documento es la respuesta oficial del Gobierno de España y de la Junta al Consejo de Europa. Y le dice, no lengua en Extremadura, en el ámbito de Extremadura la información que ha podido aportar la comunidad autónoma respecto a su lengua minoritaria es la siguiente. Es un documento que nos dice, nos revela cuáles son esas modalidades lingüísticas propias que estaban ahí como solo en ambiguo, bueno, pues esas lenguas minoritarias que tenemos en Extremadura son la fala, lo hemos dicho, nuestro polígono de arriba, el extremeño, que es el extremeño castú, creo que ahí lo paramos, ¿no? Sí. Creo que nos paramos con el extremeño. Sí, llegamos al portugués. Y el portugués, que os explicaba, que no es portugués, que pensamos muchas veces en Extremadura que cuando alguien habla portugués porque va mucho a comer a Elbar, porque va mucho más bajo a buscar toallas, son extremeños como nosotros, pero que su lengua habitual, que usan en el día a día, es el portugués. Pero tu marido sabe portugués, tu madre o... No. Somos españoles, 8 apellidos españoles, pero es que hablamos es el portugués, ¿no? Y entonces, pues, por ahí te explica el documento, ahí en la fala, ¿no? Que tiene interés cultural y que tal y que cual, de este medio para ir a meter a nosotros, ¿no? A usted, lo que estamos haciendo, lo que sea tiene interés cultural por lo menos, nosotros con mucha calma. La Junta se toma mucha calma, pero bueno, por lo menos hay un documento que empiezan como a visibilizarse, ¿no? Entonces este mapa era como el resultado, que se paga el baño en Extremadura, que se habla en la actualidad en Extremadura. Ahí tenemos todo puesto en un mapa, que es como ya más fácil de
de ver que de escuchar ya. O sea, ya la teoría, la ley y la constitución, eso ya, ¿vale? Hemos terminado. Muy bien. Vamos a ver también. Bueno, y luego si arrancamos en serio, si queréis, pues, al final de cada tema puedo hacer un examen, si queréis. No, pero eso. No sé, sí, quiero, o sea, tenemos... Luego os enseñaré el curso que hicimos con el Consejo de la Juventud. Luego quiero hacer eso era la nosotros. Entonces, bueno, las falas son estos tres pueblos de arriba, la fala de Salinas, que es San Martín de Trebello, ellas y Valverde de Fresno, San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde de Fresno. Que cada uno lo dice de una manera, me llevo el verdadero lagarteiro, pero fuera de es como el... Pero no digas el otro pueblo, o sea, es como que es el más que más apartado está, entonces es el que más puro lo mantiene. ¿Y qué es Bajada? Sí. Yo es que voy mucho para allí a comer, porque es muy buenos restaurantes. Nosotros tenemos muy buenos restaurantes y entramos mucho por allí a Portugal. Y tengo amigos de ahí, sobre todo ellos. Él no, porque él está mucho con el papá, más para eso. Pero ella que está en el pueblo. Eso nos pasa mucho, lo encontramos por ahí, que es como, bueno, el machismo como consecuencia es una tiene esta, ¿no? de que solo son los que más han emigrado a Madrid, los que más han ido a trabajar fuera, los que más suelen mantener la lengua y demás son las mujeres. Pero bueno, algo positivo. Nos ha quedado. Tenemos, sí, se nota aquí, por ejemplo, en Marruñera, que se era una charla y había como 40 y quería que me cómo hablamos no sé cómo le decimos, madroñeranos, ¿no? O madroñeranos, no sé cómo se llama los madroñeros, Vale, pues voy diciendo, ¿cómo hablamos los madroñeros, no? Entonces, mi idea es digo, espérate, voy a cambiar el título. ¿Cómo hablamos las madroñeras? Porque eran todos... Digo, entonces le digo, los hombres, al fútbol, estos están en los bares. Entonces digo, bueno, es verdad que siempre está así más. Bueno, otros pueblos del país. Aquí tenemos Cedillo, Herrera Alcántara, La Codosera, Valencia Alcántara. Esto es esta parte, que es lo que decía que el portugués es la lengua normal y corriente de ellos, ¿no? Cuando así para ya hay la madera y un altavoz, pues hay por ahí un vídeo para que escuchéis cómo hablan, cómo escuchan. ¿No? Tenemos grabaciones de ahora recientes, es decir, no una grabación aquí que se escucha para atrás del siglo XIV o una grabación distinta, sino que gente, o sea, que son cosas que se hablan, ¿no? Esto, ¿no? Cedillo, esto. Valencia Alcántara, igual, el pueblo principal es una cosa, pero luego tiene muchas pequeñas alrededor, la Fontañera, la Miera, ¿no? Tiene muchos otros sitios. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál más hay? San Pedro, el Pino, pues en la Fontañera, por ejemplo, en la Miera, que es un hecho, que es una sociedad, claro, dice mi abuela que dice que solo habla portugués, pero claro, cuando ella va a Valencia, intenta hablar español para entenderse en el comercio o lo que sea, pues le salen los gritos. Entonces, lo que le dice no es que esta mujer habla portugués, no, esta mujer habla portugués, está intentando comunicarse contigo. Y tú le estás diciendo a la mano, te ponemos otra vez en la película y diciendo por qué, porque como no sabemos que se habla portugués en Extremadura, que no se entiende, que lo que al final lo han hecho siempre nosotros, ¿no? En Valverde también le dicen como chapurreado, y bueno, y para nuestros padres también pues tenemos una mentalidad de vulgarismo, castellano transformado, el castellano antiguo, castellano arcaico, pero toda la... ¿verdad? Ya, no tenemos un atrás. En la rodilla... Teníamos compañeras, ¿verdad? Pero eso, como se saldría como que proteger, como decir, se suena que Sí, pero eso, es que hay pueblos que, por ejemplo, como se dice allá arriba de la Fala, que lo mantienen. Claro. Pero claro, nosotros lo que estamos haciendo precisamente, bueno, que no sé, hay dos pueblos, ¿no? Hay un verde oscuro para arriba. Sí, Vale. que no se hace Ahora, pues, estos son Olivencia Itálica, que eran dos pueblos que eran Portugal hasta 1815, entonces la gente mayor también habla portugués. En Olivencia, claro, tú vas a la plaza de Olivencia y te un café, te van a entender en castellano y dices, es mentira. Aquí nadie habla portugués, ¿no? Hay que rascar un poquito más, ¿no? Porque también tienes como esa vergüenza, ¿no? Incluso en la Fala, tú cuando pides cerveza,
tampoco te atienden ahí. Bueno, es que nosotros circulamos con una que la tenía yo, y entonces ellos pues hablan. Claro, si yo les digo, diciendo, mira, yo cuando veo aquí a sus pueblos digo, a mí fálame de lugar, ¿no? Para que dicen, no, pero si ti estás contigo no se puede hablar, ¿no? Claro, les parece que les parece raro que nos digan. Vale, entonces lo que tenemos en esta parte, ahí está la rodilla, de Serraía, y la Serraía de estos pueblos, que sí tienen conciencia de hablarlo, ¿vale? O sea, lo que decimos, en el Consejo de Europa nos preguntaban, ¿cuánta gente puede haber que todavía hable extremeño, no? Y digo, bueno, ¿cuánta gente hay que tiene conciencia de que es una cosa distinta? De pues, puede haber como 10.000 personas entre todos esos sitios, y no quiere decir que hay toda la gente extremeño, no, sino que hay gente como lo que no tiene que ver la rodilla. Ella. Yo, No, mi que madre. Ah, Mi madre de la provincia. Y mi madre. También. Sí, claro, qué guay. sí, pero no veáis lo que cuesta que le da como vergüenza de muchacho a hacer más cosas. Hay poros con la cosera, hay más poros con los que están trabajando y están empezando a hacer más cosas. Que la rodilla que es como más presente, como que le da más Son años que le gusta hablar así. pero sí, pero yo no lo no lo ponen como en valor, que no lo ponen como, ¿sabes? Como sacar un poco de... Pero vamos, yo con los no, ojos cerrados a alguien de la rodilla sé que es de la rodilla. pero claro, porque ahí me dicen que los institutos siempre han dicho, o sea, el instituto de la zona, ¿no? Lo de Groza, lo de las Navas y la rodilla, y claro, la rodilla, ¿no? Entonces ahorita pasa lo mismo. No, y las Navas también son muy cerraditos, ¿no? Pero me dice, es que esto, solo que para hablar, ¿no? Entre los oncillos, unas mujeres que estaban hablando, digo, te vamos a sacar para la radio. Y dice, no, a mí no me saqué. Yo hablo más, digo, no, usted es la que mejor parte de Tito. A mí me da cuenta como a mí siempre me han dicho de ser y de eso estaba, que así no se dice, digo, digo, voy a intentar de cadena para que yo lo que quiero es que usted se olvide que esté aquí, como si yo fuera un mate para aquí de Madrid, y creo que no. Dice Clarín también, esos pueblos también son muy cerraditos, sí. Se les nota. Cerrado, ¿no? Cerrado. Es una forma más o menos cariñosa de decirlo, ¿no? Sí, No hay tan mal. hablan en Sí. Casilla de Coria, se me nota muchísimo que no hay. Sí. Esos pueblos, yo hablando por teléfono, se ve perfectamente quiénes son. Claro, esa es la cuestión, ¿no? De la conciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, lo otro que encontramos en el resto de Extremadura es lo otro que decíamos que es diglosia, que es cuando la extracción buena de un idioma es lo que es bilingüe. Tú sabes inglés, sabes castellano, sabes gallego, sabes catalán y castellano, pero el otro es diglosia, que es cuando una es la fina, la punta, la que sirve para coser durante la vida, y la otra es cadeta y es para quedarse en casa, que son una cosa de casa. Entonces, lo de casa, el garoviano, pues igual allí, pues más que lo intente, pues tienes que echar un rato que... No, que yo te digo que mis primos se fueron con 8 años a Febrero, que es Castilla, y siguen hablando como si estuvieran aquí. Que yo creo que no tienen oído. Pero no conmigo. Claro, si ellos saquen... Yo tenía la compañera que era de la rodilla, ella decía que con nosotros procuraba de hablar y hablaba bien. Sin embargo, entre ellas, pues las empezar a hablar, había cosas que no entendía. Claro, pero precisamente por eso, lo que os digo de cosas de Europa... Fijaros, sin dar cuenta, sin quererlo, hacemos el mejor ejemplo posible de claro, es que cuando nosotros hablan bien, que es castellano, pero entre ellas no se les entiende. Pues por eso es porque UNESCO o el Consejo de Europa dicen que es una lengua. Porque no se entiende, porque se entendiera todo. Claro, precisamente en Garovilla es de los pueblos que es una estructura que es una frase que tiene puesta para ella, no tiene puesto para ella el letrero de Uyu Panejara, si lo habéis visto. Uyu Panejara es una construcción que en gramática que no está en ninguna lengua de la manera extremeña. Que está en inglés, por ejemplo. ¿Qué se dice? ¿En inglés cómo vais? Es que hay dice que tiene este coche, en inglés dice whose car is this, ¿vale? Por eso está en extremeño, es Uyu Panejara, como de Uyu Coche, cuya casa, Uyu Eri.
Sí, claro, es al revés, lo puesto al final. Claro, sí, ¿no? O sea, en castellano está la afirmar. Tú puedes decir cuya casa es esta, ¿no? Pedro cuya casa es esta, pero no está en interrogativo. Y el extremeño, y los sitios, en pocos sitios que todavía se puede escuchar es en la orilla. Pero claro, entonces les sorprende, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, bureo, es una palabra, no sé si os suena, bureo como, sí, ¿no? Cada vez habla de eso. Bueno, pues la gente de la SUDE se piensa que es de ella, que esto solo es de la SUDE. Y no es para todo abajo, bureo, claro, es de bureo ahí. Bureo, vamos a bureo. Bureo es de fiesta, de vacaciones, y los asuntos como convencidos de que eso era una cosa propia. Pero claro, es normal. Y te dicen, no, que era normal y ese modo como protección de será que solo decimos aquí, ¿no? Entonces lo que estamos intentando poner en común de. No, a veces, por ejemplo, en la suya así hablando, claro, estuve toda la charla para hablar todo el día para hablar en extremeño. Fue nada más cuando dije mi hija, ¿tú no eres de aquí? Digo, y ahora me doy cuenta. Claro, es que como te hacemos un poquito, pero eso de mi hija, eso es más para abajo. Pero de ahí para atrás, pensábamos, no te conocemos, pero pensábamos que eras de país, de Venezuela, de país. Porque para como nosotros, pero claro. Entonces eso, es decir, si tú vas ahí como en castellano, a ver, habla usted de Urano. No hay forma. O habla eso. Habla bien. Y eso es la diglosia, eso es la vergüenza. Y por eso cuesta tanto encontrarlo, o es tan fácil, tan corriente decir, eso lo estáis inventando. Eso no existe, está en peligro de extinción. Y lo dice gente, que lo digo yo, lo dice gente que sabe como más que nosotros. Entonces, por eso hace falta un poco este periodo de conciencia de la costa. Es que cuesta, yo solo no escucho nunca. Claro, cariño, por eso está en peligro de extinción. Al final se va a tener que poner otra vez en la cara, como ponen en inglés o francés, el vasco en el otro lado, gallego en el otro, al izquierdo, aquí van a tener que poner en una de las cosas que más me gusta es que esta frase yo nunca la digo. Nunca decir yo en una charla, tenía que estar en la escuela. No, es que sea la gente la que lo diga, yo no me he dicho. A ver qué tal, pues sí que te no. Si queremos que no se pierda, ahí llegó la escuela, porque lo que tienen que aprender son los que vienen detrás, con nosotros ya. Esa es la parte, esa es la parte la parte que pero es la parte que no te gusta. Bueno, pero mira, una cosa que vosotros que ya está reconocida. Entonces, es posible que con el tiempo lo vean. Claro, la parte optimista es esa, ¿no? Que cuando vas a los con los muchachos no vayan no de la vuelta, cabeza de buey que está pegando con Córdoba y claro, y gente que dice, no, guau, pues estaba al instituto hace 3 semanas para ir, estuve al instituto y eso, ¿no? Y ahí como, para que no le diera vergüenza, ahora que no nos escuchemos nuestro maestro, ¿cuánto la han podido decir así? Digo, pues en portugués así se está bien dicho, en español también. Bueno, yo creo que así, ¿no? Pero entonces estaba el hijo de la alcaldesa de Cabeza del Buey y cuando, claro, y luego salió la charla y me dijo, nadie no te ha dicho nada, pero estaba mi hijo en la charla. Y digo, quería ver qué reacción. Y ya llegaba a casa diciendo, todo contento, decir, he aprendido a hacer antier, y changao. Es la parte buena porque a los muchachos la vergüenza la tenemos nosotros, según vamos teniendo años, es como, que vergüenza me voy a ponerla así mal, o sea, por favor, ¿no? Pero los muchachos, aprender a decir crazy o decir changao, les gusta lo mismo, ¿no? Entonces esa es la parte buena. Que si los muchachos lo empiezan a hacer actividades, entonces claro, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo hemos llegado a esta historia? Pues estos son prensa de año, ¿no? ¿Esto es lo que hemos estudiado? No, Esto no lo Vale. Pero a ver ahí, ¿esto cómo pasa? Es decir, te levantas un día de buena mañana y dejas de parar así y empiezas a hablar así. ¿O cómo es? No. Es un proceso de cambio y de vergüenza y de demás. Entonces tenemos esto, ¿no? De, señoritas, por Dios, tengamos una idea fiel del ridículo. Pero eso vuelvo a parar al honor que esto decir en teoría, risorios, chillos, cariñosas, trayectorias, crecidas, para los trajes, capaz, ejercicio y otra de palabras, que más que
qué palabra, potencia verídico, es horrible. Además, causa un efecto desastroso una muchacha muy buena y compuesta que diga bracilete y cosas semejantes. Que no se le llame antes, por Dios. Ustedes se ven con la menejita y se reempujar, y no comprenden que es mucho peor que el abierto que dicen ustedes. Esto eran cartas que se veían en los periódicos de 1930, hay un montón de cartas de estas, claro, de si quieres tener futuro, si quieres que te vaya bien, una muchacha mona y compuesta no hay por la calle, ¿no? Qué pena, con lo guapa que es, qué mala. No es como los toreros, ¿no? Cuando abren la boca lo pierden todo, por lo menos. Y termina la carta de esta mujer, dice: desechemos este modo nuestro de hablar, más retorcido que un sacacochos, más feo que la mitofagia. De otro modo, corrijamos nuestra manera de expresarnos más fea que morderse las uñas. He hecho esta aclaración para que no me llamen pedante. Bueno, un poquito pedante sí, ¿no? Un poquito pedante sí, decir esto. Y eso, claro, poco a poco, pues dice, la gente de la capital, si lo dice, será así. Será que, no, porque Cáceres a 60-70 años era más grande Río de más grande que Cáceres, ¿no? Entonces, toda la gente, la fuerza de la gente se irá del pueblo de la ciudad. Entonces, claro, si queréis capital, vamos a dejar lo rural, lo cateto, de nada que dejarlo fuera. Estamos en la capital, ¿no? Claro, y eso. Y entonces esto en el mundo nuestro se llama esto, Puy. Así como se llama sustitución lingüística. Puy eso. Y eso. Puy eso. Oye, Pues en castellano sería y eso, ¿no? y eso. Puy. Puy, ¿qué es eso de la sustitución lingüística? Sustitución lingüística es eso, es como, y esta es la parte que me puesto podéis decir también, a ver dónde estamos. La línea de arriba, esto es como si fuera la locurista, y a ver, leerme la... La línea pobre. La línea de arriba es extremeño 100%, ¿vale? Y lo de abajo castellano 100%. Entonces, nosotros, si se damos cuenta, cuando eso, ¿qué decir? Mujerina, mujercina, mujercina, mujercita. Nosotros decimos mujerina. Mujerina. ¿Pero con quién? ¿Con todo el mundo? Oh, bueno, hablando se dice la mujerina. Pero si no, como. Pero de repente se te ocurre acá nomás cuando puedes entrar en la tienda y dices, Pues no, ya es una Yo dije que ya una mujer. Ahora hablamos de que no sabemos hablar bien, pero claro, cachino, trocino, trocino, trocito. Y claro, hay que seguimos diciendo cachino. 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 pero que gente que sabe, Damos trocino. claro, entonces eso, que no dice, también depende, que porque depende con quién esté, o depende un solador, claro, eso no tienes conciencia de que una cosa es una cosa y otra es otra. Eso se nota mucho cuando tú oyes hablar a la gente. Yo, por ejemplo, compañeros, ¿no? Cuando hablan por su casa, hablan distinto que cuando hablan con un cliente. claro. Pero si me preguntas si es otra lengua, Lo que nos pasa, yo creo que a todos. y hay por ahí, claro, hay por ahí un vídeo de Derecho Nombre que, bueno, ya lo pongo en el próximo día. Claro, el hombre habla en este vídeo de San Galeón, un pueblo pegando con de policía de abajo, pero que está muy bajo, es que casi un 85%, o sea, hay 3 o 4 que son castellanos, pero a la hora le preguntas, ¿tú qué hablas? No sé, que no se habla de otra forma. O sea, ninguna conciencia de que sea una cosa distinta de... Distinta de como lo dice. Venga, vamos a ver. Dedino, 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 dedito. Guarino, guarino, cerdino, Siempre que casi todo termina en. Hay muchas palabras. Pequeñino, yo no lo digo mucho. Lo de la U ahí, eso, nos lo preguntaban antes, no iba a decir, depende. Lo de la U. A ver, es que en castellano, lo explicaba otro día el chico que estuve en tarde. En castellano como es, solo hay 5 vocales, hay una O y una U. Pero en el resto de, por ejemplo, en catalán, en portugués, hay grados, hay grises, ¿no? Hay como O's abiertas, U cerradas. Eso es para más avanzado. Pero que diciendo, dice, en este modo ahora lo escuchan en un pueblo de que alguien diga perro. Perro. En el perro también lo escuchan, pero entre medio, perro.
que se ha quedado ahí, no se sabe entre una cosa y otra, ¿no? Por ahí está, ¿no? Es decir, chiquenillo, ¿vale? Pero Y nuevina, ¿qué es nuevina? El nuevo joven. En castellano no te sirve. En castellano se dice que es una mujer nueva. eres muy bobina y que no es pequeña, Una mujer, en castellano una mujer no puede ser nueva, salvo que sea como una canción. Pero cuando se la Sí, pero si tú vas a Madrid a ver a un pariente que está en el hospital y dicen que puede ser enfermera muy nevina. Claro. Y eso no puede. Sí, porque lo comparan con que es nueva en el sitio. Claro. Pero no es porque sea nueva de Karina. ¿Pero cuánto parece que no lo saben? Yo mucho tiempo eso lo sabía. Eso sí. Claro, entonces esto lo preguntamos y digo, Yo creo que sí. claro, y dice, ¿y esto por qué no ha salido? Y dice, claro, y dice, el problema es que también gente en la Universidad de Extremadura, o sea, que te dicen, a lo mejor iban a un pueblo y decían esto. Que llego aquí y digo, oiga usted, buenas tardes, caballero, ¿cómo dice usted joven? Joven. Aquí no sabemos. O sea, que tendrás que preguntar primero, tendrás que sacar un poco el tema para decir, Chacho, yo sé, es nuevino ese, ¿no? Y entonces tú vas a decir, sí, es joven, ¿sabes? Pero si tú simplemente si tú entras alguien que el micrófono a la grabadora y no rascas un poquito más, pues te piensas que no sabes. Vale. Vale. ¿Cómo se llama? Dejo que estoy en casa. ¿Ya quedó bien? Son estos momentos que me acordaré. ¿Sabes? Esto que y bueno, esto. Cosa que en castellano, o sea, que en castellano está mal, pero lo hacemos aquí. Y el problema es esto, de que me han dicho que estaba mal, pero no por qué. Es decir, ¿qué abre la llave? Me tengo que ir, ¿no? En castellano no puedes quedar unas llaves, tienes que dejar las llaves. En castellano es transitivo, entonces en español quedar es transitivo, entonces sí puedes quedar la llave o quedar abierto, ¿vale? Y vale también que gane. Claro, queda también. O sea, en castellano solo puedo usar para decir, pues quedan 5 minutos. Eso sí, pero no puedes quedar un objeto o quedar bien, ¿vale? Lo mismo pasa con entrar. Pues entra la ropa que esté bien, ¿no? Claro. Por ejemplo, en castellano sería mete la ropa. En castellano no puedes entrar nada. ¿Vale? Pero, claro. Pero eso es decir, mal. ¿Por qué? Está mal. Pues ya está. Caer, ¿no? Este tipo de los pueblos decir, no caigáis los niños de los pájaros. Pues no. O sea, eso sí, en castellano sí. En castellano tú te caes. Pero no, en castellano no se puede. No puedes tirar algo. Tienes que tirarlo con los manos. Claro. O cuando está pasando la compra, ¿no? Es decir, cae la botella, que si no se. ¿no? Cae tumba. Cae la botella. Se ha caído. Soñar es igual, es decir, me sueño. En castellano no puedes decir, me he soñado, ¿no? Es decir, he soñado contigo, o he soñado esta noche, pero nosotros decimos, me he soñado, ¿no? Me he soñado. Me he soñado, me sueño, me he soñado, ¿no? Me he soñado contigo. Os voy a decir lo que yo le dije un día a mi nieto, y después me lo decía a mí porque no me entendía. Yo le decía, sacaboya. A ver, ¿la habéis entendido? Sí, pero mi nieto no me entendía, y lo decía él a mí como un insulto, sacaboya. Saca boya. Saca la boya se del horno. acabó, no, yo me decía, se acabó ya. Pero como Sí, yo pero no todo seguido. se acabó ya. Pero lo decía, y él me decía a mí, se acabó ya. Tú eres sacaboya. Me insultaba. Pero no una sacaboya. Se lo expliqué detallado, se lo expliqué detallado. Eso no es ni Pero de esto un año de continuo o ir fuera. De continuo, Vale. todo el año. Eso pasa entre casos, pero también pasa de gente que está en Madrid y como le deja los nietos a los abuelos en el pueblo en verano y se quedan y no siempre va a ser trae. Eso dices, sí. Y cuando se van a salir va hablando con el niño, pero es normal. Claro. Se verán con los padres. Cuando era pequeña me llevaba mi madre a Madrid, porque yo toda la familia en Madrid, y claro, llegaba allí y me decían mis tías, no hables así,
¿qué perra o qué necesidad había de déjame ir a mí y yo aprendo a ti pobrecita? Pero no me... fuera, ¿no? Entonces, que hace mal este vicio que... Hay que quitar ese Hay que quitar ese vicio, ¿no? Ella era lo que me sabía decir. ¿Qué traes que es niña? ¿Qué puedes hacer enseño? O para que veáis, estuvimos el jueves estuve en Talavera, en la charla de Talavera, porque toda esa parte está ahí dentro de eso. ¿Qué tal habla? ¿Qué es aquí para Talavera? ¿No? Entonces, pues ahí de vino, lo dicen, toda esa parte de ahí, que lo haga. Y un hombre de Oropesa, de Geruela de Oropesa, de los pueblos que están en la Fijo, que estaba ahí, ¿no? Y vino el hombre a la charla, a Talavera, ¿no? Y como convidaron allí. ¿Talavera o Talavera? No, Está por Extremadura, pero... Es que por el norte, los Ibores está Talavera. Por la espalda, no, porque la de la espalda, y yo hace rato sentada. Y para que veáis, ¿no? Me dice que sí, mi hijo está casado con una de Madrid, que es muy fina ella, y que tiene al nieto en un colegio bilingüe, eso tiene inglés y me sigue contando. Entonces, dice que cuando lo trae el verano al pueblo, dice, claro, dice, pues este verano cuando la recogió, cuando vino la madre a recoger al niño o la niña, y entonces dice que íbamos en el coche a Talavera, o bien para Talavera o lo que sea, y le dice a la madre, dice, where is the moon? ¿Dónde está la luna? ¿Vale? Y le dice la niña, claro, me decía la voz, que era el pico, ¿vale? Y le dice la niña, ven a ella. Qué disgusto. ¿Qué dinero me estoy gastando? Estoy gastando el dinero en inglés para decir. Para que veáis, ¿no? Hasta dónde llega esta parte. Es lo que decíamos al principio, que decía una estrategia que es una lengua que está dentro de la familia asturianesa, ¿vale? Entonces, toda esa parte es de la población de nuestro que hemos escuchado siempre las ¿no? De la Reconquista y la Leonesa de la Edad Media, pues toda esa parte de aquí, pues, y de Odino, por ejemplo, pero esto, ¿no? Y muchos pueblos por ahí que hay gente también de Gamonal, que otro pueblo que está también ahí en la 5 porque es de Gamonal, claro, dice, no me va, pero dice eso, yo pensé que eso era No se va, pues es normal. yo pensé que eso era de Gamonal. Pues a mí no me va. No estás sola aquí. No me va. Tiene mucha gente que te quiere. Bueno, ¿qué pasa ahí? Vale. Entonces, ¿esto no lo vimos otro día? No. Si estamos hablando de esto, que ha salido eso de la clandestina, la peña, sí, pero es que me suena como que lo del Glasgow sí lo vimos. O sea, como Sí, hablaba de la ley. pero no dijimos aquí no llegamos. Vale, entonces esto es como un ejemplo, como un resumen de todo lo que ya hemos dicho. Si sabéis lo que es, no lo digáis. No. Sí. Merida. Perdón. No, Currite Moderno no hagas spoiler, en el extrañismo no me echan el baile. ¿Vale? Echan el baile. No me echan el baile. Hago fiestas, voy a dejar el spoiler. Spoiler se lleva. Me la echan el baile, ¿vale? Entonces, hasta 1901, la explicación oficial en Mérida era que eso eran las 7 sillas de los 7 reyes moros y que ahí se juntaban los 7 reyes moros a parlamentar de las cosas importantes de la ciudad de Mérida y a todo el mundo le parecía como una cosa normal. Y bueno, total que a uno se le ocurrió y dice, muchachos, así no van a ser 7 sillas. Dice, vamos a quitar todas las fuentes que por encima, vamos a ver si en este caso, no son 7 sillas. Y había un teatro romano por lado, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos pasa. Lo que pasa con esto del intermedio es que como pensamos que son como 7 palabras sueltas, 7 expresiones, 7 cosas, ¿no? Y lo que está por encima pues son años y años y años de vergüenza, de así no se dice, de colegio, de escuela, de vídeo, de eso del lenguaje entonces, de antiguo y más. Entonces, resulta que no está diciendo, ¿no? Es lo contrario de nuestras ciudades, como por ejemplo
Cataluña o Eso y eso han sido libros de rey, pero no me da que Pero no se puede el contenido. Entonces se trata de eso, se trata de quitar, a eso estamos, ¿no? A quitar toda la azúcar por encima y que no son 7 sillas sueltas, sino que está todo montado, está todo junto. Y lo que hay es una lengua, ¿no? Que a lo mejor de primera es decir, lengua termina, como, no sé, por ejemplo, supongo que la primera vez que lengua termina, que a qué te sonaba eso, a qué te sonaba eso, ¿no? Pero claro, que por eso lo que más me gusta es que no lo digo yo, o sea, no es aquí, no, ha venido un señor a intentar convencernos, no, él que esto es una lengua, ¿no? O sea, vamos a explicar de quién llega a hacer eso, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? La idea de que hay algo por bajo y que al final todos tenemos una parte, todos reconocemos que conocemos o nos suena, es como si estuviera enseñando zumba o tango argentino o ruso, ¿no? Que es como aprender de cero, ¿no? Realmente la mitad de las cosas lo sabemos. está sonando. Y bueno, el vídeo no, porque no se va a escuchar nada, que de hecho no sé cómo te podemos sacar sin batería del ordenador, porque veo que el la ladera no va a venir, ¿no? Yo creo que los 10 minutos han pasado ya. Sí, ya ha pasado mucho. Los 10 minutos ya. Vamos a ver. Se estarán hinchando de la Tengo un aparato así. Ya no se oye ni A lo mejor también pensaba que iba a ir a buscar. Sí, hombre, sí. Pero tengo que enseñar, tengo aquí lo del cartel del curso. Aquí tenemos. Sección de ella. Digo, porque. Esto para que veáis, esto es la primera. Por siempre. Paso por aquí, no sé. Esto fue la primera vez que se ha hecho el curso este. Esto se ha año pasado por el Consejo de la Juventud, ¿vale? O sea, no es el primer curso, ¿vale? Esto fue online, el curso fue online. Y con el Consejo de la Juventud, entonces se ha sacado un título de la profesora, que el Consejo de la Juventud que lleva como certificado de que. Venga, pasa eso. La normalidad se la deja así. Están mirando. Entonces, bueno, cosas más relacionadas estas con los cursos, ¿no? Que esto es un curso, pero que decía antes, que si hay que poner el mensaje. Esto es un curso, si se ve más o menos ahí, son 120 horas, ¿vale? Es un curso que si lo apuntáis a inglés o a francés en las clases de idioma, tú has estado en las clases de idioma, por ejemplo. Sí. ¿En qué idioma? Inglés, italiano y un poquito de alemán, pero el alemán no. El alemán es más complicado, no cuesta mucho. No, una clase de inglés es un poco más fácil, pero no seguro. El alemán era complejo. El alemán es una internación alemana, ¿vale? Pero el problema que tiene el alemán es que no se escucha, el inglés es más corriente, escucharlo, lo escucha más a menudo, entonces, pero el alemán es como pues, una cosa. Y la forma de hacer la estructura que tienen, que tienen que estar como pensando constantemente cómo hacerlo. Que como se han nacido allí, pues no, pero que son opciones. Por ejemplo, los videos que mis padres de aquella, o sea, yo nací en Alemania, nos vinimos a Madrid y mis padres, pues, en vez de decir, no, vamos a poner el para que lo pierdan. ¿Para qué? O sea, Si no, olvidé el alemán, como volví uno a uno, pude volver otra vez a. Pero ya no hay clases de alemán en la escuela de idiomas. es que no fue en paciente, no sé. No había. El año pasado, por lo menos, no se dio curso. Porque en un viaje no se dio. Que es que no sigue. Empiezan a pagar el cuello todo para que estás siempre, para que te no. Ahora como tiene la verdad que es. Pero claro, porque hay que pagar el. Vamos, si puedes, sí. Es que a lo mejor digo, porque si la pagan, se puede arrancar. No, es que si nunca has hecho que es un proyector, con la lámpara, con la temperatura y eso es peligroso de. Mejor apagar, que se enfríe. Mejor, no. Se calienta y tiene que enfriarse. Sí. Y bueno, entonces eso, para cada nivel que ha pasado, cada nivel que has aprobado tú de inglés o de italiano, la 1, A2,
todo momento lo quisimos hacer serio. Y no, de hecho, veis que se apuntaron, eran 150 plazas, y en 3 días se gastaron. Él tenía un poco de miedo y digo, a ver, esto es la gente cómo le funciona. Y nada, 3 días, pues, consejo la juventud, o sea, que es para gente joven. O sea, hay gente que a priori no le suena. Que no es como a lo mejor, que cuando tenemos más edad, pues no nos suena, ¿no? Pero gente se me apuntó y, claro, 150 plazas. ¿Y cuánta gente creéis que hay que aprobar el curso? ¿No? Todo, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Si esto, un poco lo que decía tú antes, ¿no? Lo de si esto no se entiende. Exacto. Sí, aprobaron 80. 7. 80 de los 150, 80. Y digo, ¿qué pensabais? Que esto era aprender a decir changao y pitera y ya tienes el título, ¿vale? Entonces digo, o sea, que si tenemos el local, tenemos página de curso, tenemos muchas horas por delante de primaria para dar el curso, ¿no? Ahora sabemos si lo tenemos o no, pero eso, comentar, por ejemplo, que en eso, ¿no? que muchas veces nos pasa que pensamos que con una lengua ya la has olvidado, ya no la puedes volver a aprender, ¿no? Como por ejemplo, te recuerdo tu madre de la Novillana, por ejemplo, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que otra vez, ¿no? Sería un galeo. Y esto, en el mundillo este se llama lo del neohablante. El neohablante es una persona que vuelve a aprender una lengua que ya sus padres o sus abuelos hablaban, ¿no? Entonces llega y les da este disgusto a los padres, ¿no? Papá, mamá, me he apuntado a clase de instrumento, ¿no? Un poco como hacen en tu teléfono. ¿Qué haces? ¿No? ¿Cómo se te ocurre, hijo? ¿No te queda inglés o italiano? ¿Qué es más útil? ¿A qué te apuntas a la fortuna, no? A mí se lo dije, oye, voy a apuntar, Claro, y entonces esto es muy común, es decir, en este medio no, claro, es como estamos arrancando, pero en bretón, en Francia, es decir, en muchas otras lenguas de Europa que estamos en contacto con ellas, en galés, en islandés, es muy corriente esto, ¿no? De gente que dice, oye, porque quiero, porque recuerdo a mi madre hablando así, porque a mi madre la brearon siempre que la cogieron, porque recuerdo que mi padre tal, o recuerdo tal, o porque quiero, ¿no? Porque me apetece, o porque como se me dan muy bien los idiomas, ¿no? A veces mucha gente piensa al contrario, diciendo, vale, si te apuntas a esto es que eres un catedrático provincial, no has salido nunca de la biota, ¿no? De aquí de la tierra, digo, no, pues como se puede aprender inglés, alemán, y se puede aprender también. Sí, se puede. Y entonces, bueno, que veáis, por ejemplo, también, o sea, el curso, cuando empiezas cualquier idioma normal, que no está en peligro, tú empiezas aquí, ¿no? Mis primeras palabras en lo que sea, ¿no? Mis primeras palabras en ruso, en alemán o lo que sea, ¿no? En este caso, esto es el módulo 3. Mis primeras palabras en extremeño, el entorno, mi familia y yo, eran los módulos, pero tenemos que dar, o sea, hay que dar esto, no hay que incidir mucho en esto de un poco lo que estamos haciendo ahora. Que es introducción o situarte, como venimos con retraso, tienes que situarte un poco y decir, oye, hay cosas que te van a sonar, hay cosas que están mal aprendidas, hay cosas que te piensan de otra manera, entonces hay una parte mucho, hay un módulo también está como pensado también para, sobre todo para los maestros, ¿no? De cómo tratarlo en clase, ¿no? De no decirle a un muchacho, a una muchacha, de hecho me ha llamado esta mañana para que vaya a su colegio, en el gato, que esto ha sido el gato, ¿no? Sí, el gato. Pues vino una mujer que de Cáceres, pero es maestra en Albuquerque, ¿no? Y entonces dice, claro, dice, a ver si vosotros sabéis, y me dice, me han venido muchachinos y me preguntan, me dice, señor, ¿me prestan la Buzalapi? La Buzalapi. Yo he entendido esa pregunta. Un palo. Piensa un poquito, lo saca, pero de golpe. Entonces justo me da esta mañana para que vayamos en mayo a ir a hacer un profesor de quinto de primaria, un poco lo que se hace antes, ¿no? Claro que yo le dije, ¿qué hiciste con un mucho? ¿Lo echaste de clase? Digo, no, ¿cómo lo voy a echar? Digo, no, pero es que tú no lo has echado, pero se lo has echado de clase y se ha hecho mil publicidades en la escuela, ¿no? Aquí cáscaras de higos, cáscaras de nueces, todo el mundo conoce las esas, esta no suena, ¿no? Cáscaras de higos, cáscaras de nueces. Aquí en Cáceres sí me han contado gente que lo han llevado al niño al logopeda para ver si era capaz de aprender a pronunciar las S.
claro. Qué bueno. Que tendrá. Sería de país, no de cánonas de... Sí, de la parte de de la parte de la zona alta. Claro, pero bueno, es que hemos interiorizado eso, ¿no? Como estereotipos, ¿no? Que, igual que hablamos de cualquier otra cosa, de estereotipos de, ¿no? Decir, marino, no, ya no es marino, no le decimos, ¿no? Son estereotipos igual, ¿no? De eso es vulgarismo, eso es anormal, eso es muy cerrado, son cosas que la repiten porque eso es lo que han escuchado, porque lo que han hecho es repetirlas, ¿no? O como también, por ejemplo, si hablamos de feminismo, de cosas que han normalizado, ¿no? Es decir, ya hemos evolucionado, ¿no? Esos años oscuros de mi marido me pega normal, o mi marido me ayuda, cosas de estas. Unas cosas que eran como normales y dejan de ser, ¿no? Porque es un poco esto, vamos reproduciendo ahí como a veces como estereotipos así. Y entonces, claro, me ha hecho vaya para allá al colegio a explicarles a los muchachos, digo, tengo ganas de conocer yo a los de la Uzalapi, ¿no? A explicarles, ¿no? A explicarles la... Claro, decir, claro, digo, se ha echado mucha gente de clases, se ha conseguido que en Serralilla, por ejemplo, la Serralilla que como... que tiene muchos acates, ¿no? Y eso, el abuelo se preocupaba de que el nieto en verano, en vez de estar salvajado para ir para los canchos, pues el abuelo con toda la buena intención le ponía dictado, le ponía cosas, ¿no? Y bueno, pues cuando llega en septiembre, pues en octubre para ir, le llama el maestro a los padres que tenemos cada uno un taco, dice Happy y tira todas las hachas y digo, claro, no sabemos si tiene un problema, ¿qué problema hace? ¿Qué cojones? Pero de la sacaría. Esto es 2022, esto no es 1960, ¿sabes? Por eso de que lo que falta es virtualidad, pero es que ni maestro ni no. Entonces, también estamos haciendo cursos con CPR, el CPR que hace también empezado a hacer alguna cosa, de como que tienen que pasar también, todos los personas docentes deberían pasar. De hecho, la nueva ley, la LOE, habla de esto también, o sea, la nueva ley estatal que ha salido, se preocupa de esas cosas, ¿no? De que los muchachos, de que los profesores tengan un poco de cabeza y que sepan, no lo metan en el cajón de eso está mal y ya está, ¿no? Sino que le den una vuelta. Entonces, hay que hacer pasar a todos los profesores ahora un poco por como reciclarlos, ¿no? Reciclarlos y enseñarles a decir, ¿cómo hacemos en clase, ¿no? Es decir, una muchacha del Instituto de Segura de León, igual dice, y es que yo digo, yo digo, pues, me cago en la tierra, dice que Segura de León, no, se le dice, pues, es forastero. Imposible, ¿no? Y claro, y el maestro, la exposición oral, tachado. Sí, y nunca lleva, el corazón nunca lleva el 10. Pero, no sé, digo, como que sorprende también que a esta altura, un maestro de una muchacha secundaria, aunque diga que dice pues, pero ir un poco más allá, ¿no? Porque si te intenta echar 40 posts en un texto, explícale por qué lo... Nada. Quiere decir que antes era como más difícil, ¿no? Pero ahora la información es como... Pichea un poco por ahí por el Google, igual, y entera un poco del tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí, eso, si quería un día, bueno, es que no sé, ya, ¿no? Fotocopia con significado, como la fruta esta, cochino. Claro, es que como eso me ha gustado bien. estamos en esa fase, así que... Para ir, para aprender, porque estamos en una planta todavía, se nos pasa. Porque Y si no soy capaz, ya entiende yo. principal, pero la idea, ¿no? Que no sabemos todavía si... Si no lo van a dejar si no lo van a dejar. solamente cada vez los niños. Pues tú no vas. El miércoles... Claro, por eso he hecho...
una web, a lo mejor que te lo tienes tú. Es una web que es un organismo de... Yo a la Y ahora ya